Bien, chicos, tenemos ya ahora sí ya, últimas aclaraciones a todos. Vamos a aprovecharlo y vamos a atender sus preguntas. Cuando tengas una duda, me pides que te lo aclare. Yo tengo acá en la pizarra ya algo hecho. Vamos a aprovechar para empezar aquí. Hago una pregunta. ¿De quién quiere hacer un ping-pong conmigo? Para empezar. Calentito nomás. ¿Nadie? Entonces yo voy a elegir, pues. Yo, profe. Pedro. ¿Ya? Si en 5 segundos no responde, lo ayudan. Denle su tiempo. Bien, Pedro. En el vacilo de Loeffler. En el vacilo de Loeffler. ¿Dónde ocurre el ciclo de Krebs? Hola, Valerie. En la mitocondria. En la mitocondria. Parece Alexandra no está de acuerdo. Alexandra, ¿por qué no está de acuerdo? El bacilo no es una bacteria. Es una bacteria. Es en el citoplasma. Ellos hacen el citoplasma. Muy bien. Es en el nivel del citoplasma, Pedro. El bacilo de Loeffler, cualquier bacilo es una bacteria, es un procariota. Y tú recuerda que los procariotas no tienen mitocondria. Profe, yo escuché vacío y lo relacioné con otra cosa. Bueno, te vamos a dar el beneficio de la sordera. Segunda pregunta. Segunda pregunta. Si se obtiene 3 NACH, para que escuches bien y lo voy a poner 3 NACH, ¿cuántos ATP se obtienen? 9. 6. Alessandra, ¿por qué 6? Es 9. Yo no Es dije. 9, pues. Porque cada NACH aporta 3 ATP. Y si me dicen 3, tengo 9 ATP. Los FATs eran 2 por cada uno. En general, ¿cuántos NACH obtengo en toda la respiración, en todo el proceso? Oxidación total. ¿Cuántos NACH? Alessandra, ¿cuántos? 10. 10. ¿Y cuántos FACH? 2. 2. 10 NACH, 2 FACH. En total, 12 hidrógenos. ¿A quién se le quitó los 12 hidrógenos? A la glucosa. Usted sabe que la glucosa es una hexosa que tiene 6 carbonos, 12 hidrógenos. Entonces, esos 12 hidrógenos son repartidos. 2 FACH y 10 NACH. Muy bien, gracias Pedro, está bien. Vamos acá, entonces yo tengo la glucólisis, la acetilación, el ciclo de Krebs y la cadena respiratoria. Jóvenes, observa bien. La glucólisis, la acetilación y el ciclo de Krebs ocurren en el citosol. Y la cadena respiratoria ocurre en el mesosoma. Yo digo mesosoma, ¿a quién me estoy refiriendo? A bacterias, Bacterias. ¿Y las bacterias son procariotas o eucariotas? procariotas. Proca. Procariotas. En las bacterias, solo la cadena respiratoria ocurre en el mesosoma. El ciclo de Krebs, la acetilación y la glucólisis a nivel del citosol. En eucariotas, la glucólisis ocurre en el citosol. Acetilación, ciclo de Krebs y cadena respiratoria ocurre en la mitocondria. De esos 4 eventos, ¿cuál no produce ATP? Acetilación. Acetilación. Acá creo que es 0, ¿no? 0 ATP. ¿Acá cuántos? 2. ¿Acá cuántos? 2 2. ATP, 2.
¿Acá cuántos? 24. 34. 24, 2, 0, 2. O sea, yo estoy sumando, ¿cuánto tengo en total? 38. 28. 38. Si es 38, ¿qué lanzadera estamos usando? Malato aspartato. Malato aspartato. Señores, examen de admisión dijo, ¿qué proceso de la respiración celular generan ATP? Fosforilación oxidativa. No, pero la fosforilación oxidativa es parte de la cadena respiratoria. ¿Ya? Una es la cadena y la otra, ¿cuál es? Simple Krebs. Porque decían de la respiración celular. No te olvides que la glucólisis es un proceso anterior a la respiración. Muy bien. Ahora, la glucólisis, mira bien, la glucólisis más la fermentación, ambos se dan en el citosol, se hacen en ausencia de oxígeno. La glucólisis más la respiración celular se hacen en presencia de oxígeno. Tú ya sabes que la respiración celular ocurre en la mitocondria y la glucólisis ocurre en el citosol. Glucólisis, fermentación, respiración. Pregunta de examen. Glucólisis, fermentación, respiración. ¿Cuál de los tres no genera ATP? Fermentación. Fermentación. La fermentación puede generar o alcohol O lactato. Ácido láctico. o ácido láctico, lactato es lo mismo, alcohol etílico, etanol, pero también puede generar vinagre, o sea, ácido acético, porque hay fermentación acética. ¿De acuerdo? Glucólisis, fermentación, respiración. ¿Cuál es el último sector de electrones y protones? En la fermentación, ¿quién es? Compuesto orgánico. Por ejemplo, Acetaldehído. 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 ¿Eso qué fermentación es? Alcohólica. ¿El acetaldehído de dónde proviene? Piruvato. Sí, pero ¿qué pasó con el piruvato? De descarboxil. La descarboxilación del piruvato origina acetaldehído. Ahora, al acetaldehído, ¿qué pasa al acetaldehído para que forme etanol? ¿Qué le pasa? Se reduce. Se reduce. ¿Quién lo reduce? El NACH. El NAC. Muy bien. Y en la fermentación láctica, ¿quién es el último sector? Piruvato. El piruvato. Pues, ¿no? El piruvato lo reduce y se convierte en lactato o ácido láctico. Muy bien. Entonces quería recordarles eso que ya tenía en la pizarra para poder dar pie. Vayan apuntando si gustan y me preguntan. A ver, ¿cuál es tu pregunta? Profe, ¿cuándo se forma vinagre? ¿O ácido Fermentación acético? acética. Profe, ¿puedo hablar sobre evidencias de la evolución? ¿Puedo hablar? Sí, por favor. Claro que puedo hablar. Presumen, Jorge. Ah, ya. Uy, este está loco. Eso no te van a preguntar. Pero bueno, ya voy a perder el tiempo. ¿Puedo orar así? Profesor, me gusta su chaqueta. ¿Cómo? No escuché. Me gusta su chaqueta. Ah, ya. Si ingresas te la regalo, Pedro. De verdad, a Juan, no sé si acá está Juan Luna. ¿Acá está Juan Luna?
Sí, profe. Hola, Juan. Juan, te hago recordar el almuerzo, pero ya sabes la condición. Oh, Bien, vamos a responder lo que ha dicho Víctor. Evidencias. Evidencias. Evidencias, entre comillas, ¿eh? ¿Qué es algo evidente, muchachos? ¿Qué es algo evidente? Algo a simple vista. Algo que Notorio. se ve, ¿verdad? Dice, es evidente que tú estás sentado y estás cansado. Es evidente. Es evidente que estás ansioso. Es evidente que estás alegre. Es evidente que estás preocupado. Allá, que se ve, que se puede percibir. Entonces, cuando yo digo evidencias de la evolución, lo que estoy diciendo es que sí lo he visto. Y eso es mentira porque nadie ha visto. Entonces, ya no se llaman evidencias de la evolución. Si uno dice así de posibles evidencias, ahora se dice así. Así que ten cuidado. Yo he puesto 3. Paleontológicas, anatomía comparada y bioquímica. Vamos a empezar por las paleontológicas. ¿Qué es el estudio de la paleontología? restos fósiles. Restos fósiles. Restos fósiles. Entonces, acá hablamos de restos fósiles. ¿Cuáles son esos restos fósiles? Hay huellas, hay piedras petrificadas, embalsamadas. Se han encontrado 3 millones, hasta ahora hay 3 millones de restos fósiles encontrados. Pero aún así, ninguno de ellos nos dice qué pasó. Exactamente. Entonces, cuando hablamos de restos, ¿cómo se mide la antigüedad de un resto fósil? Con el carbono 14. 14. El carbono radioactivo 14, ¿no? ¿Cuál es el ciclo de vida del carbono radioactivo 14? Ya, yo le voy a ayudar. Los expertos, ¿cómo se dice? ¿O se dice PhD? ¿Así se dice? PhD. Dicen que es 65.000 a 70.000 años. Ese es el ciclo de vida del carbono radioactivo 14, 65.000 a 76. Supongamos que yo soy un paleontólogo y encontré este resto fósil. Voy a ver su prueba. Voy a pasarlo por la prueba del carbono 14. Hago análisis. Ahora, atención, Pedro. Ah, no, Víctor, porque tú me has preguntado. Víctor, te he echado, creo, miren. Víctor, ¿estás atento? Sí, profe, sí te atento. El que preguntó está en otro mundo. Ya. Este es un resto fósil. Y yo digo, atención, ¿eh? Jóvenes, esto es la datación del carbono 14 es de 5 millones de años de antigüedad. ¿Lo que yo estoy diciendo es verdad o es falso? Falso. ¿Por qué es falso? Porque el ciclo del carbono tiene, el carbono 14 tiene 65.000. ¿Saben hace cuánto tiempo han descubierto esto? Hace 15 años han descubierto esto. Pregunta es, si antes de eso se databa que esto tiene 5 millones de años, ¿la datación es correcta? Falso. Falsa. ¿Qué hay que hacer entonces? ¿Qué hay que hacer ahora? ¿Qué hay que hacer ahora? No sé, profe. Uy, hay estos químicos. ¿Qué hay que hacer? Hay que volver a datar, pues. Hay que volver la datación. Es incorrecta.
Entonces, cuando a mí me dicen que tienen, ese resto fósil tiene 2.000 millones de años de antigüedad, están mintiendo. Mejor dicho, es una exageración, debido a un error de cálculo. Entonces, hoy por hoy, lo que era millones se ha reducido solamente a miles. ¿Por qué? Porque hay otra forma de probar la presencia del carbono radioactivo 14. ¿Correcto? Anatomía comparada. Se compara 3 órganos. Yo no me acuerdo mucho, a veces tú te acuerdas, homólogos. ¿Qué más hay? Homoplásicos. Plásticos. Homoplásicos. ¿Qué más hay? Falta uno. Órganos vestigiales. Vestigiales o rudimentarios. ¿Qué les gusta más? ¿Vestigiales o rudimentarios? Vestigiales. Vestigiales. Muy bien, rudimentario, Borgo. Rudimentario. ¿Cuál de los 3 se llaman análogos? Homoplásicos. Plásticos. Como plásticos. ¿Cuál es prueba de evolución divergente? Homólogos. 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 Las extremidades de los mamíferos. Las extremidades de los mamíferos. Te pongo mamíferos, cetáceos, vacas, caballos, murciélagos, delfines, etc. ¿Son homólogos o homoplásicos? Homólogos. 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 El apéndice, ¿el apéndice qué? Rudimentarios. Alimentario. Pero, Alessandra, tú dijiste vestigiales, ¿por qué cambias? Porque es lo mismo. Ah, es lo mismo. Otro más, otro más, otro más. La muela de juicio. La muela de juicio. Otro más, otro más. El coxis. 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 Otro más, otro más. Eso es masculino. Es un masculino. ¿Hay otro más que yo no me acuerde? El tercer párpado. El tercer párpado, llamado membrana nictitante. Atención, la membrana nictitante es el tercer párpado. Lo tienen los peces, los reptiles, los anfibios y las aves. Nosotros no tenemos membrana nictitante. Pruebas bioquímicas. Acá tenemos que hablar del código genético. Examen de la agraria. En un mismo examen vinieron 3 preguntas de código genético. Voy a repasarlas, a ver si tú me ayudas. ¿Cuántos codones tiene el código genético? 64. 64. ¿Cuántos 34. codones no codifican aminoácidos? 3. 3. 3. ¿Cuál es el codón de stop? Uga. Uga. Ua. Auge. Ua. AUG. En las bacterias, Auge. ¿cuál es el codón de inicio? Auge. Auge, auge. AUG, pues. Auge. En todos es AUG. Lo que pasa es que en las bacterias representa la formilmetionina. ¿Y en nosotros qué representa? Metionina. Tianina. Metionina. ¿El código genético es universal o no es universal? Es universal. Universal. Es universal. Porque está en todos los Porque seres. están todos los Todo. seres vivos. Entonces es una prueba. Que como todos los seres vivos tienen el mismo código, 64 codones, 3 de stop, 61 que codifican, entonces dicen que es una prueba. Otra prueba. El ADN y el ARN. Claro, todos tenemos ADN y ARN, incluso los virus. Hay replicación, hay transcripción y hay traducción, ¿verdad? Replicación, transcripción y traducción. ¿Cuál de estos 3 procesos metabólicos no forma parte del dogma central de la biología? Replicación. La Replicación. replicación. Muy bien, Sergio. Replicación. El dogma solo tiene transcripción y traducción. En la transcripción, ¿qué se forma? ARN. 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 ¿ARN mensajero o traductor? Los Los 3. Todo. Traductor, mensajero. Heterogéneo nuclear. El heterogéneo. Primero es el heterogéneo nuclear. El heterogéneo tiene que madurar. ¿Qué cosa es madurar? Retiro de intrones. Retirar los intrones. Retiro de intrones, porciones no codificantes. Ahora todo queda con exón y no te olvides que los exones son porciones codificantes del gen. Very good. ¿Qué
más? Él ya lo conoce. ¿Qué más? Otro, bioquímica, no te olvides que es estudiar la composición química. Otro que tengamos enzimas. ¿Cuál es la función de las enzimas? No, pero, no hablen. ¿Aumenta o disminuye la energía de activación? Aumenta. Aumenta. Disminuye. Disminuye la energía de activación. Disminuye. Disminuye. Volvieron a caer otra vez. Disminuyen la energía de activación y aumentan la velocidad de reacción. ¿Las enzimas son o no son proteínas? Lo son. Son, pro- Son ¿Ah? Proteínas. son proteínas, son Sí, son Sí, Son proteínas. proteínas. ¿Qué Sí, son. estructura? Terciaria. terciaria. Es terciaria, ¿quién lo estabiliza? Disulfuro. Puro. El enlace disulfuro. ¿Las enzimas son o no específicas? Específicas. Específicas. ¿Por qué específicas? ¿Actúan dónde? Actúan sobre un Sustrato. Sobre un tipo de sustrato. sustrato. Las enzimas actúan. ¿En qué parte del sustrato? Zona. Todo el sustrato. ¿Sitio activo? Sitio activo. Sitio activo. Suponte que tú eres un sustrato y yo soy la enzima. La pregunta es, ¿yo enzima actúo en todos o en uno de ustedes nada más? En uno. En uno. Supongamos que actúo en el señor Urrea. Él es el sustrato. Yo soy tu enzima y como soy tu enzima, voy y me pongo encima tuyo. Pero, ¿en qué lugar me voy a poner? Tú tienes unos sitios especiales llamados sitios activos. Entonces, como tú tienes varios sitios activos, yo puedo actuar en uno de ellos. Pero atención, ahora sí escuchen. Una enzima actúa solo en un sustrato, verdadero. Una enzima actúa solo en un sitio activo del sustrato, ¿verdadero o falso? ¿Falso? Falso, ¿no? Porque un sustrato puede tener varios sitios activos y yo puedo actuar en varios, no solamente en uno. Vuelvo a aclarar. Una enzima, un sustrato. Dos enzimas, dos sustratos. 5 enzimas, 5 sustratos. Pero un sustrato tiene varios sitios activos. Por lo tanto, la enzima puede estar en cualquiera de esos. Supongamos que tengas 3 sitios activos. En esos 3, el que está desocupado, yo puedo entrar. Ten cuidado, ¿eh? Y la enzima aumenta la velocidad y disminuye la energía. No se te vaya a olvidar. Y son de estructura terciaria y lo estabiliza el enlace disulfuro. ¿Qué más? Una cosa más, la hemoglobina. ¿Qué es la hemoglobina? Una proteína que lo tenemos en todos los vertebrados, por ejemplo, cuya función es llevar oxígeno y CO2. Entonces, aquí dicen posibles evidencias de la evolución. Paleontológicas, anatomía comparada, bioquímica. Ahora, atención. ¿Cuál es la más importante? No pueden ser los restos fósicos porque hay error de datación. ¿Cuál es la Bioquímica. más importante? Bioquímica. 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 Hoy por hoy se considera la más importante la anatomía. Porque podemos comparar los órganos que tú tienes, que el otro tiene, el otro tiene. Eso sí lo puedo ver, los órganos que tú tienes. Y luego de la anatomía comparada viene... ¿Y por qué la anatomía comparada? Porque no te olvides que la evolución divergente y convergente se basa en los órganos homólogos y análogos. Ah, verdad, pues entonces ten cuidado. La prueba que ellos consideran más importante. Y anoche yo estaba tratando de dormir y pensaba en la evolución. Es probable que venga una pregunta de evolución, no es probable. Y me ocurre a mí siempre eso. Y me preguntaba, yo lo comparto con ustedes, a ver, lo comparto contigo, Alexandra.
Y te voy a decir lo que pensaba en voz alta. Pero si la evolución dice que las especies van cambiando con el tiempo, y la especie A con el tiempo se convierte en B, la B con el tiempo se convierte en C, y la C con el tiempo se existe sucesivamente. Entonces, yo me preguntaba, ¿quiere decir que las especies de ahora, de la actualidad, ayer no existían? Eran otras, ¿verdad? Y por lo tanto, las de ahora, en el futuro, ya no existirán porque serán otras, ¿verdad? ¿Estoy en lo cierto, Alessandra? Ah, Pedro dice que no. ¿Por qué no, Pedro? Porque la evolución es a partir de los años. O sea, tú eres el mismo que ayer. Claro, pues Los cambios obviamente son por eso digo en a sentido lo largo de los figurado, años. ayer, hoy y en el futuro. No estoy diciendo que ayer lunes y mañana miércoles, no, estoy en sentido figurado. Bueno, no se preocupe, ya está en la prepa, muchachos, hay que entender. Volviendo entonces al punto. Alessandra, estoy en lo cierto, ¿no? No Entonces la necesariamente, pregunta profe. que me hacía es la siguiente, señor Urrea. La pregunta que me hacía es la siguiente. Si eso es verdad, ¿por qué existen peces entonces? ¿Por qué existen simios, chimpancés? ¿Por qué existen ranas? ¿Por qué existen managuas? ¿Por qué existen poríferos? Pero aquí no entiendo. O sea, yo dije, y yo mismo me respondo, no entiendo. Profe, es que tienen que actuar las fuerzas de la evolución en la especie. No necesariamente porque exista va a evolucionar. Lo que evoluciona es en el animal o en la especie en el que actúan esas fuerzas de la evolución. Este está peor que yo. Ya sé peor, ya está peor. Tienen que adaptarse, ¿no, Y las profe? fuerzas de la evolución están en el prospecto, de hecho, no lo estoy sacando de Ya, cualquier lado. ya Urrea ya está peor. Señor Urrea, ¿cuál es la unidad que evoluciona? Es la especie. ¿Están de acuerdo en la especie? Es la población. Es la población, señor Urrea. Población. La especie se Profe, adapta. Y eso es muy importante que ustedes sepan. Por ejemplo, la teoría caracteres adquiridos se basó en el individuo, pero la teoría de Darwin se basó en la población. O sea, tengan cuidado porque son preguntas de examen. Por eso les hago pensar. Y anoche sin querer se me vino eso a la mente, ¿no? Decía, ¿qué pasa? Ah, por supuesto estoy pensando, no digo que sea así. Y le digo, ¿y si el alumno me preguntara, qué le digo? Porque no le puedo mentir. No, pues, entonces yo mismo me digo, mira, ahí hay una alumna, Alessandra, que es una de las mejores alumnas, así pensaba por si acaso. Y hay un alumno que es un poco incrédulo que se llama Urrea. Entonces son dos polos. ¿Qué hago? Y por coincidencia, hoy ustedes han escuchado a Urrea y han escuchado a Alessandra. Créanme, chicos, que eso estoy pensando anoche. O sea, ¿qué quiero decirles? ¿Qué quiero decirles? Muchachos, háganme caso. Cuando digo háganme caso, estoy hablando en sentido académico. Nada más, sentido académico. Interactúen, prendan sus cámaras. Mire, todo el tiempo vengo diciéndoles, prendan sus micrófonos, hablen, pregunten, porque así vamos a aprender más, como ahorita, ¿ves? Porque lo que tú dices es correcto, pero vamos a pensar. Volviendo a punto. La evolución dice que las especies van adaptándose con el tiempo, pero ¿qué es adaptarse? Cambiar. Es cambiar. Y la evolución actúa en una población, digamos un cardumen. Pero yo, como te decía, Carlos, yo decía, pero los peces, hay peces, ¿qué pasó con esos peces? ¿No evolucionaron? Porque yo veo simios, chimpancés, ¿qué pasó con ellos? No evolucionaron. Sí evolucionaron, profe. Pero, De hecho, Solo que los no como chimpancés son una nosotros. rama. Pero Sí, hay una adaptación. allá, ahora, espérense, y ahora viene por una rama, es ya que, estamos peor ya. profe, es que creo que la evolución no es algo lineal, sino es algo que se ramifica. O esa es como la visión que tengo en mi mente. Digamos de que una especie, o bueno, una población de esos individuos, de esa especie, pues evoluciona y cambia, pero la otra población no, ¿entiendes?
Yo pienso de que cada población se va a adaptar, depende a a las necesidades que esa población, valga la redundancia, necesite. O sea, por ejemplo, los homínidos evolucionaron, depende a su entorno, a lo que ellos necesitaron. La población de homínidos, pero la población de chimpancés como que no tenían el mismo entorno o no necesitaban las mismas... Bueno, eso es lo que yo pienso. Está bien, te escuchamos. Te das cuenta que no hay explicación, ¿verdad? No hay una explicación lógica porque sale una cosa, sale otra. Eso es el punto, muchachos. Que usted piense, analice y vaya pensando, preguntándose. Eso es estudiar. Profesor, pregunta 5, clave A. Eso no es estudiar, es el florear. Así queda mejor, profe. Claro. Entonces, nosotros tenemos que aprender a pensar. Ahora, para hablar de un tema, yo debo leer el tema, ¿no les parece? Porque si no leo el tema, ¿qué voy a aportar? ¿Lo que yo creo? Si yo no he hecho ningún trabajo de investigación, ¿verdad, no? Tengo que leer y sacar mis conclusiones, con ayuda de lo que he leído. Y conversar con alguien que conozca el tema. Y poco a poco vamos nosotros a ir aprendiendo más. La universidad hace eso. Es por eso que deben acostumbrarse a pensar por sí mismos, a plantear tu hipótesis, y si tú estás equivocado, no te preocupes, acéptalo con gusto. Uy, yo pensé que me equivoqué, pero lo que tú has dicho es mejor. Y así vas creciendo académicamente. Todos nos vamos a equivocar. Y ustedes más porque son más jovencitos. Yo soy mayor que ustedes, te doblo la edad. Entonces, no importa si tu punto de vista no es correcto, no importa, tú has aportado. Porque para llegar a la verdad, para llegar a una conclusión, prueba y error, prueba y error, prueba y error, prueba y error. Así que no se desanimen, sigan estudiando, ya el examen está próximo y el examen te va a hacer preguntas concretas. Vamos haciendo otra pregunta concreta. Las patas de un grillo y las patas de una rana, ¿qué evolución serían? Convergente. Convergente. Evolución convergente. ¿Qué órganos serían? Homoplásicos. Análogos. Análogos u homoplásicos. ¿Por qué se llaman homoplásicos? Tienen la misma función. Pero diferente origen. Claro, origen, ¿no? Homoplásicos, el origen, análogos, origen es diferente, pero que al final, por ejemplo, el murciélago tiene alas, la paloma tiene alas y la abeja tiene alas. O sea, te estoy poniendo 3 animales distintos que han desarrollado las mismas estructuras porque se han adaptado al aire. ¿Ves? Ese es el sentido de la evolución. Y por supuesto, yo he puesto 3, pero también hay la biogeografía. ¿Qué cosa es la biogeografía? La distribución de los animales en el planeta. Hay ciertos animales que hay acá en América y no hay en Europa, no hay en África. La especiación, profe. Claro, ahí hablamos de la especiación, ¿verdad? ¿Por qué no hay leones, leopardos acá? Se morirían, pues, profe. No sería un Hay- medio apropiado, ¿verdad? Hay otorongos, profe. Sí, pero no hay leones, no hay leopardos, no hay hienas, no hay elefantes, no hay jirafas. ¿Cuál es la región del mundo? O sea, digamos, biogeografía. ¿Cuál es el continente más rico en biodiversidad? África. 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 ¿Continente africano? ¿América? Sudamérica. Sudamérica. África. América. ¿Ven? Ya están dudando. Ya están poniendo 2. ¿Dónde hay mayor biodiversidad? Si eso no saben, ya estamos mal. Pues. En África, profe. En África sigues. ¿Tú qué dices, Alessandro? América. Sudamérica. Es en la región neotropical. Y la neotropical de Centroamérica hacia abajo. ¿Dónde está el gran pulmón del mundo? ¿Dónde está? En En nuestra el Amazonía. Amazonas. La Amazonía. Amazonas.
La mayor biodiversidad del mundo, señores, es la región neotropical. Lo que ustedes han dicho de Centroamérica y Sudamérica. La mayor cantidad de aves del mundo está acá en América. África, tú sabes que son sabanas, no hay mucha vegetación, cada cierto tiempo hay sequías, luego llueve. No, pero es verdad que hay abundantes leones, pero no hay mucha biodiversidad. La mayor biodiversidad lo tenemos acá en esta zona. Centroamérica hacia abajo. Entonces, más rico, de variedad de todo. La mayor variedad de plantas, imagínate. ¿De dónde sale? De la Amazonía. Aves, insectos, arácnidos, roedores. Hay un roedor que se parece a un cuy gigante. No sé cómo se llama. ¿Vizcacha? ¿Vizcacha? Vizcacha, vizcacha. No, la vizcacha se parece a un conejo ahí. Ronchoco. Ronzoco, llamado también el camibara. Creo que ahí está. Ah, no. Ronzoco camibara. Ese es un Profe, cuy, ¿no era yo le digo capibara? cuy gigante, claro, no es un cuy, no es un roedor. Entonces, la pregunta que ha hecho su compañero, evidencias de la evolución, aquí tengo tres de las más importantes. La paleontológica, restos fósiles, que se data con el carbono radioactivo 14, cuya vigencia es de 65.000 a 70.000 años. Se pasa los 70.000 años, ya no hay carbono 14. No hay carbono 14. La anatomía comparada, ya dijeron eso, y la bioquímica, código genético, ADN, RNA, enzimas. Y también puedes poner hemoglobina. Muy bien. Segunda pregunta. ¿Cuál es la otra pregunta? Escucho. Profe, tengo una pregunta acerca de los microfilamentos y filamentos intermedios. Dice, microfilamentos y filamentos intermedios respectivamente están relacionados con, y te ponen actina en movimiento, Ahí citocinesis no, y pues ya no me digan neurofilamentos. las claves no me digan, solo la pregunta. Si me dicen la clave, ya te marco. No, ustedes ya no necesitan clave, ustedes de frente, a ver. Citoesqueleto. ¿Verdadero o falso? Está en todas las células. Falso. ¿En quién no, Alessandra? Procariotas. En las procariotas no tienes, por lo tanto, si no tienen citoesqueleto, es como decir nuestros huesos. En nosotros, nuestros huesos, ¿qué nos dan? Soporte. Soporte. Porte, forma. Esa forma anatómica es por la estructura de nuestros huesos, ¿no? Hombros anchos, caderas angostas, el caso de varones, hombros angostos, caderas anchas, caso de mujeres, o sea, triángulo equilátero, no sé cómo le llaman ustedes esa cosa. Entonces, en las eucariotas hay una estructura que tiene solamente, únicamente, exclusivamente, proteínas. Se llama citoesqueleto. Bien. Da forma y sostén y causa cuatro cosas, pero yo he puesto dos porque no me acuerdo otra dos. Tixotropía y efecto Tyndall. Jóvenes, la tixotropía y el efecto Tyndall son dos de las cuatro propiedades de los coloides. La más importante es la tixotropía. Pero hay otra propiedad que se llama efecto Tyndall. Y ten cuidado, dice, el efecto Tyndall es una propiedad que se da en los coloides. ¿Qué son los coloides? Citoplasmas. Eso nunca me dijeron. Pues es tan sencillo, es eso. ¿Qué es efecto Tyndall? No importa qué es, yo sé que se da en los coloides. ¿Quieres saber qué es efecto Tyndall? Es la refracción de la luz.
Imagínate un vaso con agua y pongo un lápiz. ¿Lo ves? ¿Qué da la impresión? Que se dobla. Eso es refracción de la luz. Eso es efecto tinta. ¿Quién lo provoca? Y también la tixotropía. ¿Qué es la tixotropía? Cambio de estado de sol a Cambio de gel. estado. De sol a gel o De gel a De sol. la sol. esa es considerada la propiedad más importante de los coloides. La tixotropía. Otro es efecto tinta. Otro se llama ciclosis. Otro, movimiento ameboide. 4. Pero yo me acuerdo 2 y no sé cómo me acordé los otros 2. Seguro porque usted me estimula. ¿De qué está hecho? Aquí lo tienen. Microfilamentos, filamentos intermedios y microtúbulos. Microtúbulos tienen tubulina. Y las tubulinas también están, a ver si me acuerdo, pero tienes que ayudarme, en el cinetocoro. Vamos, ahora les toca tu parte. Cinetocoro. ¿Dónde lo encuentran los cinetocoros? En el centrómero, ¿El centrómero a quién pertenece? al cromosoma. Cromosomas. Al cromosoma. ¿El centrómero qué función tiene? Unir. Unir los brazos. Unir los brazos. Unir Cromátidas. las cromátidas hermanas. Esa pregunta él hizo la agraria. ¿Quién mantiene unidas a las cromátidas hermanas? El centrómero. ¿Y qué hay en el centrómero? El cinetocoro. ¿De qué está hecho? De tubulinas. ¿Qué son las tubulinas? Proteínas. ¿Dónde lo están? Los centriolos también tienen microtúbulos. Los cilios y flagelos también tienen microtúbulos. ¿Y la agraria qué dijo? ¿Qué estructuras celulares presentan microtúbulos? Centriolos, cilios, flagelos, cinetocoro. Y los microtúbulos del citoesqueleto. No dijo nada más. O sea, no complicó la cosa. Y como tú has visto todos los exámenes de biología, no son preguntas complicadas. De repente una, dos, que no puedes porque no estudiaste, pues sí es. Los microfilamentos, ¿qué tienen? Actina. Actina y miosina son las dos proteínas que forman los microfilamentos. ¿Cuál es la más abundante? Actina. ¿Y estos qué tienen? Estos tienen desmina, dimentina y la queratina. Pero como la queratina también creo que está en mis... Uñas, También está en mi cabello, en tus cuernos. escamas, en tus cuernos también están, por si acaso. Entonces, los expertos le han puesto así, citoqueratina. Para diferenciar de la queratina que está en mis uñas, en mis cabellos y en mis cuernos. La citoqueratina que es del citoesqueleto. Qué inteligente, ¿no? Fácil, ¿ves? Como ves, no dice celulosa, no dice fosfolípidos, no dice azúcares, no, dice proteínas. Pero, ¿qué hacen? ¿Qué hacen? Pregunta de examen de admisión. ¿Cuál de los tres soporta la tensión de todo? O sea, lo mantiene estable. Filamentos intermedios. Filamentos intermedios. Yo pongo aquí, soporta la tensión. Tanto de afuera como de adentro, anulando las fuerzas y manteniéndolos inmóviles. ¿Cuál de los dos hace citocinosis y fagocitosis? Microfilamentos. Microfilamentos. ¿No? ¿Qué cosa es citocinesis? Ruptura de citoplasma. Y este permite, voy a ponerlo así de manera popular, a ver si lo tienen. Ciclovías. Chicos, entre comillas, ciclovías, ¿qué entiendes?
Esto no saben ni qué es una ciclovía. Por donde pasan las bicicletas. Ok, o sea, es un corredor, es un caminito, es una pistita. Ok. Esas tubulinas, ciclovías, es lugares por donde se desplazan, se mueven los organelos. Imagínate adentro de cero, ¿no? Hay policías de tránsito controlando el movimiento. A ver, lisosoma, vacuola, tranquilo, glioxisoma, espérate un rato. Para que no haya caos. Entonces, según lo que ha preguntado el señor Pedro López, ¿cuál es la respuesta, Pedro? Este se murió ya. Ese es el problema. Preguntan, desaparecen. Muy bien, supongo que ya lo respondimos. Vamos por otra pregunta. ¿Hay otra pregunta? ¿Puedo borrar? Apúrense. Que copien rapidito. Me avisan, por favor, para borrar y me hacen la siguiente pregunta. Profe, Escucho. una consulta sobre lo que habló hace un rato. Es que no lo escuché bien. ¿Quién Dijo es? que ¿Michelle? ¿Michelle? sí, ¿Qué es de tu vida, Michelle? aquí estudiando, profe. Bueno, dime. Dijo de que las especies evolucionaban y la población se adaptaba, ¿verdad? Es que no lo escuché bien. Al revés. Al revés. Ya. Gracias, profe. Ahora sí, ¿puedo borrar, chicos? Sí, profe. Siguiente pregunta. A ver, Sergio, ¿cuál es la pregunta? Ya están muy lentejas ustedes, ¿eh? Han comido sopa de morón, creo. A ver, Jan dice, ¿no? Yamile, profe. Ah, Yamile. Una consulta. En las capas embrionarias, ¿cuál es el que primero se forma? ¿El mesodermo? No, el endodermo. ¿Cuál es la línea que sigue? Solo dígame la que... Ese es el orden. La primera capa, la segunda capa y la tercera capa. Ya, profe, gracias. Pero no todos tienen tres, ¿verdad? Esto, ¿ausente en quién? En organismos dipoblásticos está ausente. ¿El organismo qué? Ahí apareció el muerto, resucitado. Los Dipoblástico. poríferos y celenterios. Poríferos y celenterios no tienen mesodermo. Como no tienen mesodermo, solamente tienen dos capitas, por esa razón se le dice dipoblásticos. Nosotros tenemos tres capas. Entonces se nos dicen tripoblásticos. Primera capa, segunda capa, tercera capa. Ese es el orden como aparecen en el momento del desarrollo embrionario.
Pero no olvides, los poríferos y los cementerios no tienen mesodermo. Por ese motivo, se les dice animales diploplásticos. Profe, una pregunta. ¿Cuál es el último tejido en aparecer? El último tejido en aparecer. Ujú, eso dice la pregunta. Y también hay claves. A ver, repítelo. Haz la pregunta. Dice, ¿es el último tejido en aparecer? A, ectodermo, B, celoma, C, endodermo, D, epitelial y E, mesodermo. ¿Qué dijo acá? ¿Cuál es el primero? Ectodermo. Segundo. Endodermo. Tercero. Último. Mesodermo. ¿Ven? Acabamos de hacer. No pasa ni un minuto. ¿Y sabes por qué, Alessandra? Siendo tú una buena alumna. ¿Sabes por qué, Alessandra? Porque están apurados, tranquilos. Ya no es época de apurarse. Ahora, señores, no me dejan mentir. Hay gente acá que está antes de la pandemia preparándose. Antes de la pandemia. O sea, tenemos 2 años de preparación. No tienen por qué estar angustiados. Que el examen sea mañana, ahorita nomás, a las 5 que sea el examen. Ustedes ya están preparados. Solo tranquilícense y concéntrense. Prueba de ello. Acabamos de hacer. ¿Y sabes por qué? Porque no pensamos. Estamos apurados. Bajen las revoluciones. Bajen las revoluciones. Tranquilo. Vamos por la siguiente pregunta. Siguiente pregunta. Dejen tranquilos, no mudos. La siguiente pregunta. Bueno, si no hay preguntas, significa que podemos Profe, terminar la clase. dice la finalidad del experimento de Stanley. No, y él está Stanley- leyendo la pregunta, así no vale. No, Pedro, no me han entendido. No me he dejado entender. Pedro, esas preguntas ya no van a venir en el examen. Puede parecerse. Lo que hay que saber es el tema, no la pregunta. ¿Hasta cuándo van a aprender a hacer una pregunta? Acá dice no. Yo te pregunto, Pedro, de los temas de Profe, biología. entonces haga Ya, espérate, escúchame primero. De los temas de biología, ¿cuál es el tema que a ti, por ejemplo, no te entra bien? digestión. Digestión. Y estás bien gordito, eso te entra más. Para come. Oh, Ya, digestión. Entonces tú dices, yo no, digestión, si viene digestión, yo no me acuerdo. Le voy a preguntar al profesor de digestión. Eso es lo que tienes que hacer. Pero no vas a preguntar lo que dice. Mire, acá dice, ¿dónde se sintetizan las proteínas? Ya no me acuerdo, ya tampoco. A ver, si me dicen dónde se sintetizan las proteínas, ¿puedo decir en el ribosoma? ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Falso, señores. En el citoplasma. Es en el citoplasma, muy bien, Urrea. ¿Dónde? Lugar. ¿Quién? Ribosoma. Pero yo sí sé eso, claro que sí sabes. Ese es el problema, que no piensas, te aceleras. Cuando yo te digo preguntas, Pedro, y para todos, a ver, pero no veas, porque así es fácil. Mire este. No, piensa. Y así tu mente está más ágil. Piensa, mira, voy a pensar yo ahorita. ¿Y en qué se detiene mi cerebro ahorita? ¿En qué se detiene? Voy a pensar. Ya. ¿Qué fases de la mitosis son antagónicas? Uy. ¿Qué fases de la mitosis son antagónicas?
Profase y telofase. Profase y telofase. ¿Por qué la profase y la telofase? ¿Por qué? Porque en la profase se desorganiza la membrana nuclear y en la telofase se reorganiza la membrana nuclear. Correcto. ¿Otra característica, Correa? En la... Tengo que pensar, El profe. cromático y el... Muy bien, Sergio. Claro, aparece el uso cromático y en la telofase desaparece el uso cromático. En uno se condensa la cromatina y en el otro... Se descondensa la cromatina. Correcto. Por eso son la profase y la telofase ciclos antagónicos. Ya. Ahora, de las 4 fases, ¿cuál es la más importante para el futuro del individuo? Anafase, ¿Por qué anafase, Anafase. Alessandra? por la disyunción. Disyunción de las cromáticas. Y si eso no ocurre de manera adecuada, Neutrodías. Anomalías. aneuploidías, o monosomías o trisomías. ¿Cuál es la monosomía más común? Turner. Turner o Turner, como quieras. ¿Y la trisomía más común? Down. Down. ¿De qué para? Par 21. Y uno. Alessandra, 21. ¿hay niños o niñas Down? ¿O pueden ser niños o niñas? Los dos. Ambos. ¿Y Turner, niños, niñas o ambos? Niñas. Niñas. ¿Ven? Ese es un ejemplo de cómo repasar. Pero nunca es un ejemplo, por eso la pregunta, no, eso no es, los antiguos, hay acá alumnos antiguos, saben cómo se hace el repaso, cómo hemos hecho el repaso, ¿no? Pero ustedes insisten, ¿no? Y perdemos tiempo. Si, dice, por ejemplo, lo que estamos mencionando, tú no te acuerdas del profesor, ese tema podría, listo, y lo aclaramos. De eso se trata el repaso, chicos, porque ustedes ya están a punto de ser cachimbo. Falta un cachito nomás, falta un cachito. ¿Cuántas semanas? 2 semanas. Y cuando ingreses, por fin me salí de esta soncera del Zoom. 2 años sentados, ya no tengo raya. En ese aspecto hay que trabajar este tiempo. Hablo de mi curso. De los otros cursos a mí, francamente, no me interesa. Cada profesor lo hace como quiere. Bien, siguiente pregunta. Bueno, vamos a tomarle la palabra al señor Pedro, que habla de la digestión. Preguntarán una. Voy a tratar a ver de resolver esa duda que tienes. No me pidas la razón. Ahí está la secuencia. Bolo, quimo, quimo. Lo que voy a hacer es lo que ha preguntado la agraria, y con este cuadro, por lo menos la mitad de las preguntas se resolvieron. Pero tienen que ayudarme porque yo en el repaso tengo amnesia temporal. Bolo, quimo, kilo. ¿Cuál de esos 3 productos se forma en el estómago? El quimo. El quimo. Se forma en el estómago. Para formar quimo, ¿qué jugo necesito? Gástrico. Gástrico. De todos los jugos que conocemos, ¿cuál es el que tiene pH ácido? Acidazo. Gástrico. ¿Te acuerdas cuánto es su pH? De 1 a 2. 2 O sea, la pregunta es, de todos los jugos es el más ácido. ¿Es el que más protones o menos protones tiene? Más protones. Más protones. Más protones. A mayor cantidad de protones, a mayor concentración de protones, más ácida es la solución. Luego que se forme el quimo, se va a formar el kilo. ¿Dónde se forma esto? Intestino Duodeno. 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 Intestino delgado es correcto, pero, Patricia, como dice Pedro, más mejor, duodeno. Para formar kilo necesito 3 jugos. ¿La B de qué? Bilis. ¿JP de qué?
Pancreático. Pancreático. ¿Jugo ahí de qué? Intestinal. Bilis, jugo pancreático, jugo intestinal. Para formar jugo, ¿qué necesito? Saliva. 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 ¿Dónde se forma esto? En la boca. En la boca. La alfa amilasa, profe. Voy a hacer las preguntas que vienen en el examen. Ya hice una, lo voy a repetir. ¿Dónde se forma el quimo? En el Estómago. Estómago. ¿En qué parte de la digestión ocurre la mayor digestión química? Duodeno. Duodeno. ¿Por qué la mayor digestión química el duodeno? Más enzimas. ¿Por qué? Hay más enzimas. En el jugo pancreático. De los 5 jugos, 3 intervienen acá. Una llamadita de emergencia, un ratito, ¿eh? Disculpe. ¿Cómo está? De repente ha sido mensual. No, yo lo mando porque estoy en clase. Profesor, voy a mutearlo. ¿Pero qué tal, tío? ¿Cómo está? Profe, su micro. Profesor, active su audio. Lo silencié. Su audio, profe. Su audio, profe. ¿Para qué lo apaga? La siguiente pregunta. En el proceso de la digestión, los productos que se forman de manera sucesiva, ¿cuáles son? Bolo, quimo, quilo. Otra pregunta que viene en la oraria. El hígado y el páncreas, ¿dónde vierten su producto para formar quilo? El hígado y el páncreas, ¿dónde vierten su producto para formar kilo? ¿Dónde? En el duodeno. Duodeno. El hígado, ¿qué produce? Bilis. Y la bilis, no te olvides, es el único jugo digestivo. No enzimático. No tiene enzima. Y la grana también dijo, ¿cuál es el jugo digestivo que carece de enzimas? La bilis. ¿Qué hace la bilis? Emulsifica grasas. Emulsifica grasas. Lo produce el hígado. ¿Dónde se guarda? ¿Dónde se almacena? Vesícula biliar. La vesícula biliar. Como ven, aquí tiene 5 preguntas que han venido en la agraria en base a este pequeño cuadro tan simple. Claro, hay otras preguntas, pero el siguiente cuadro. Hasta aquí, Pedro, ¿está bien? Sí, profe. Y si el examen dice, ¿dónde ocurre la función mecánica y química? La boca. En la boca. Dime una mecánica. Masticación. Masticación. ¿Cuántas piezas dentarias tienes? 32. 32. ¿Cuál es el tejido dentario más resistente? Ya, si no saben, no van a perder tiempo, pues. Ya no saben. El esmalte dentario. Muy bien, Carlos. Es el esmalte. ¿Y por qué es duro? Porque tiene sales de hidroxiapatita. Las sales, no copies, Alessandra. Lo que hace duro a mi diente, al esmalte, que es el de todos los tejidos, más duro que el hueso, por si acaso, es el esmalte, el tejido dentario del esmalte. Tiene unas sales importantes que se llaman sales de hidroxiapatita. Ya, si tú quieres en tu casa, tú buscas ahí
En internet salen de hidroxiapatita y lo vas a leer. Muy interesante eso. Ahora, ¿qué es lo que hace que el esmalte se raje, se lesione? Los ácidos, los fermentos. Cuando tú comes, por ejemplo, un cítrico, el ácido puede hacer que el esmalte se raje. ¿Qué debes hacer después de comer un cítrico? Agarrar un vaso con agua y enjuagarte. Listo. Ya está. Para evitar que el ácido corroa a tu esmalte. A veces se daña. A veces se daña y tenemos problema que entra la bacteria y produce caries. Ahí se daña. Bien, pero la agraria también dijo, ¿qué jugo digestivo tiene la mayor cantidad de enzimas? Pancreático. 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 Este pongo acá con más enzimas. Pero la agraria también dijo, ¿qué órgano tiene más retículos endoplasmáticos rugosos? A ver, ¿qué respondes? El páncreas. ¿Por qué, Urrea? Porque genera más enzimas, ¿no? Mire, esa pregunta también sale a misión. Qué fácil. Sí, pues fácil, pero tú te complicas. Que esto, que quiero esto, que por qué. Bueno, cada uno está en su tema. Bueno, señor Urrea, ha llegado el momento para decirle a usted, lo digo delante de tu compañero, el señor Urrea tenía mucho temor, no quería que el examen llegue, pues ahora, por lo que escucho, tú y Alessandra están compitiendo, tú y Pedro están compitiendo, todos ahí están compitiendo, no sé si está Alessandro, no lo veo. El señor, están compitiendo todos, y están compitiendo en buena lid. Sí, así. No se asusten. El examen en biología, repito, no sé los otros cursos. Yo no sé los otros cursos. Ustedes van a hacerlo bien. Pero calma, no te angusties. ¿No? Ay, que me falta la meiosis. Uy, ahora no sé. Ya, te falta. Ahí tienes que ser sinvergüenza. Me falta. ¿Cuál es el problema? Espero que no venga. No, que me falta ecología, que no sé qué es la biocenosis. ¿No sabes? Déjalo ahí, pues, mala suerte. Pero tienes un montón. Digamos, del 100%, ¿cuánto tienes? A ver, Carlos Urrea, del 100% de biología, ¿cuánto tienes? ¿50, 60? 80. Es bastante. Alessandra, ¿cuánto tienes? 80, 60, 70, 90. 80 también. 80. Pedro. 70, profe. Es que tú vienes de la pre. Pues eso no es mi culpa, Pedrito. ¿Qué vamos a hacer? Ven, chicos, a ver si toman nota. ¿Puedo borrar?
A ver, y la última parte, porque no vamos a hacer toda la digestión, pues, ¿no? La última parte. Creo que reconocen esto. ¿Qué representa esta cosa? El estómago. Estómago. En el estómago. ¿Pongo bolo por lo quimo? Quimo. Quimo. Podría poner, a ver, mejor, podría poner bolo más jugo gástrico, ¿sería mejor? Sí. Claro. Y cuando se forme el quimo, ¿cómo se llama el proceso? Quimificación. Quimificación. Muy bien. Entonces, lo que va a entrar acá, chicos, lo que va a entrar es el bolo. Y este bolo se une al jugo gástrico. Cuando se une al jugo gástrico, lo que tengo es el quimo. Entonces, aquí están las glándulas gástricas y hay 3 glándulas, cardiales, fúngicas y pilóricas. ¿Cuál de las 3 son las más? ¿Fúndicas? Fúndicas. Estas son las que producen las enzimas del jugo gástrico. ¿Cuáles son? Pepsina. El pexinógeno, que actúa como pexina, el factor intrínseco de Castle y el HCl. Factor intrínseco de Castle, ácido clorhídrico y el pexinógeno. El pexinógeno debe convertirse en pexina. ¿Quién lo convierte en eso? El ácido clorhídrico. Este de acá, cardiales, produce mucus. Esta produce mucus. Mucus o moco, que se encarga de proteger la pared gástrica de la acidez. Ahora, ¿por qué se llaman cardiales? ¿Por qué se llaman fúndicas? Yo tengo acá 2 válvulas. Esta válvula, ¿cómo se llama? Cardias. Cardias. Esta válvula, ¿cómo se llama? Píloro. Píloro. ¿Y esta tripa qué sería? Duodeno. Duodeno. ¿Qué desemboca en el duodeno? Intestino. Jugo pancreático. Jugo pancreático, bilis, jugo Intestinal. Pero, ¿quién trae ese jugo? Esa bilis. El conducto colédoco. Conducto colédoco. Aquí, chicos, en el duodeno hay 2 conductos. Voy a poner, llegan 2 conductos. A ver si me acuerdo. Colédoco. Me falta otro. Wilson. Por si acaso, hay un conducto, lo voy a poner por si acasito. Es un conducto accesorio, pero que no lo tenemos todos. Se llama conducto de Santorini. O sea, en realidad son 3 conductos. Lo que ocurre es que el Santorini es un conducto secundario, que no lo tenemos todas las personas. Este colédoco trae bilis y estos 2 traen jugo pancreático. Y llegan al duodeno, que es la primera porción del intestino delgado. Jóvenes, esta tripita, ¿qué representa esta tripita? Esófago. El esófago, o sea, el esófago se conecta al estómago a través del cardio.
Y el estómago se conecta al duodeno a través del píloro. Y es en el estómago donde están las glándulas gástricas, porque secretan jugo gástrico. Cardiales pilóricas, porque están acá, y las fúndicas, que están acá en el fondo, que produce el pectinógeno, factor intrínseco de Castre y el ácido clorhídrico. Muchachos, el factor intrínseco de Castre permite absorber vitamina B12. Permite la absorción de B12. Y de las glándulas gástricas, las mejores son estas. Por una pregunta, ¿el cardias controla el paso de quién? Del bolo. De bolo. Del bolo. ¿El píloro controla el paso de quién? El Del quimo. quimo. El quimo. Del quimo. Entonces, cuando el quimo llega al duodeno, se mezcla con la bilis, con el jugo pancreático, con el jugo intestinal, y todo se mezcla y ahora forman el quilo. Una vez que tengo el quilo, está listo ¿para qué? Para absorber. Para absorberse. ¿Y dónde se absorbe lo que como? No en el duodeno, sino en la otra parte. ¿Cuál es la otra parte? Yeyuno y león. El yechuno ilio, donde se absorbe el 95% de todo lo que comemos. Apúntenlo. Dice que lo llamen. ¿Has puesto el ángulo de His? Es esa cosita que está junto al ángulo de His. Y el que va a ser médico debe saber eso. O sea, si postulas a medicina, ahí está, por si acaso. ¿Me avisan para borrar? Sí, profe. Bien, pasemos a otro. A ver, ¿quién hace la pregunta? Profe, ¿puedo hacer un poco de excreción? ¿Puedo hacer un poco de excreción? Hace ratito me fui a hacer un poco. Teoría. Un poco nomás, ya. Un poco, ¿eh? Profe, antes de que pase el tema de excreción, quería preguntarle algo acerca de digestión. ¿Qué? Antes de que pase a excreción, quería preguntarle una pregunta de digestión. Quería que dice... preguntarle una pregunta, mira, qué interesante, porque a veces se pregunta respuestas. A ver, ¿cuál es la pregunta que querías preguntar?
Dice que la digestión ácida origina espacio y luego dice y contiene espacio. Y hay respuestas allí. Ya, ¿Cuál ¿y es qué la vas a digestión? poner? La digestión ácida es que ocurre en el estómago, ¿verdad? ¿Y qué se forma ahí? El quimo. ¿Pero qué contiene el quimo? Ahí dice que dice aminoácidos dipéptidos, No, los oligopéptidos y aminoácidos. dextrinas. Espera. Lo voy a hacer de manera práctica, ¿no? Ay, ya eso tienen que pensar, pues, chicos. ¿Cuál se absorbe? El kilo, el kilo. El kilo. ¿Qué contiene? Tiene monómeros. Monómeros. ¿Quiénes son monómeros? Vamos a poner unos ejemplitos. ¿Qué es A? Aminoácidos. Aminoácidos. También tengo gluqué. Glucosa. Glucosa. También tengo ácido ¿qué? Grasas. Ya, etcétera. Entonces, ¿qué se absorbe? ¿Polímeros o monómeros? Monómeros. Monómeros. Acá, lo que tengo son los nutrientes. O sea, pongo la comida. La comida. ¿Ya? Tu cucharita de arroz con frijoles. Ahí está, que se mezcla con la saliva. Vas a masticar y etcétera. Pero acá ya tengo en el quimo, ya Polímeros. tengo productos que han sido parcialmente degradados. Entonces acá tengo polipéptidos, por ejemplo. ¿Puedo poner polímeros más mejor? Sí. Ya, ustedes lo conocen, pues. Polipéptidos. ¿Qué más? ¿Puedo poner ¿disa qué? Disacáridos. Sí, acá los poli. Un polisacárido, dígame un polisacárido. Celulosa. Glucógeno. Almidón. No, pues, tú no comes celulosa, pero ¿qué comes? Almidón, glucógeno, polipéptidos. Ya lo conocen. Entonces, según tu respuesta, ¿cuál sería tu respuesta, Pedro? Está muerto. Pedro, ¿cuál sería la respuesta? Estoy viendo, profe. Acá leyendo. Estómago. ¿Y qué? Oligopéptidos y dextrinas. Esta es una buena simple, ¿ves? ¿Te das cuenta de la pregunta de examen? Es para que pienses, porque si todos los monómeros se absorben acá, entonces acá. Acá hay una comidita. Buena pregunta para pensar un poquito, pero no es tan complicado. Bueno, aquí he preguntado a Alessandra excreción, pero Alessandra, ¿qué parte de la excreción? ¿La anatomía, la fisiología, la histología? No sé qué parte. Donde hablan del tubo proximal, tubo Ya. Eso es anatomía, pues.
Bien. La palabra excretar significa botar desechos metabólicos. No es defecar, por si acaso. Defecar es otra cosa. Excretar significa eliminar las sustancias que nosotros no hemos podido, todo lo que sean toxinas, hay que botarlas. ¿Por dónde las botamos? Por la orina o por el sudor y por la boca. Por la boca botamos CO2 y vapor de agua. Y por la orina botamos agua y toxinas igual que la piel. ¿Quién produce orina? ¿El hígado, el riñón o el páncreas? El riñón. ¿Riñón? Riñón. ¿Quién produce urea? ¿El hígado, el riñón? El hígado, el hígado. El hígado. El hígado, pues. Lo que hace el riñón es eliminar todas las toxinas. Y el primer paso para formar orina es la filtración. Filtración. ¿Y el segundo paso cuál es? Absorción. ¿Y el tercer paso cuál es? Secreción. Ahí está, miren, el primero, el segundo y el tercero. Filtración, reabsorción y secreción. ¿Te acuerdas cuánto se filtra? 180 litros en un día. ¿Cuánto se reabsorbe? 99%. ¿Qué se secretan? Toxinas. O sea, de los 180 litros, 99% se reabsorbe. ¿Cuánto se bota? 1%. ¿Y qué es lo que representa ese 1%? El volumen de orina en un día. ¿Cuánto es 1% de 180? 1,8. 1,8. 1,8. Esa es la cantidad de orina promedio en nosotros. 1,8 litros. Siempre será 1% del filtrado. Por lo tanto, el filtrado lo cambian y te dice, María filtra 150 litros. ¿Cuánto de orina hace? 1,5. 1,5 porque siempre será 1%. Pero la parte más importante del riñón, ¿cuál es? El nefrón. Por decirlo así, el nefrón es el riñoncito en miniatura. ¿Qué contiene? El corpúsculo de Malpighi. Tubo contorneado proximal. Túbulo contorneado proximal. Asa de Henle. Asa de Asa de Henle. Tubo Tubo contorneado. contorneado distal. Tubo colector. El túbulo colector. El corpúsculo de Malpighi tiene dos componentes, el glomérulo renal y la cápsula de Bowman. Aquí ocurre la filtración. Ya hemos dicho que el volumen del filtrado en un día, ¿cuánto es? 180. Y aquí ocurre la reabsorción. ¿Cuánto se reabsorbe? 99%. 99%. Aquí se reabsorbe 65%, 15%, 10%, 9%. Miren los porcentajes, 65 y 15, 10 y 9. Si yo sumo todo, tengo 99%. La pregunta es, ¿en qué parte del nefrón se reabsorbe la mayor cantidad de filtrado? Proximal. En el túbulo contorneado proximal. ¿Pero qué se reabsorbe acá, acá, acá y acá? Atención, lo que se reabsorbe acá es H2O más sales minerales. Pero también se reabsorben nutrientes. Y lo que se reabsorbe acá es H2O más sales minerales. H2O más sales minerales. H2O más sales minerales. ¿Dónde se reabsorbe el agua y las sales minerales? En todos. Todos.
Pero el examen no preguntaría eso. Pues. Dice, la glucosa y los aminoácidos, ¿en qué parte del nefrón se reabsorben? Proximal. La glucosa en el túbulo contenedor proximal. Por lo tanto, ¿debe haber glucosa en mi orina? No. Normalmente no, porque se reabsorbió toda. ¿Y qué pasaría si yo en mi orina hay glucosa? ¿Qué dirías? Glucouria. No. Glucosuria. ¿De qué sufro? Glucosa en la orina. ¿Cómo se llama esa enfermedad cuando un paciente orina azúcar? Diabetes. Diabetes. O sea, yo tengo diabetes. ...99%, acá el 180 por litros, ¿en qué parte del nefrón? Corpúsculo de Malpighi, glomerular, cápsula de Bowman. Y estas son las porciones. Túbulo proximal, asa de Henle, túbulo contenedor distal y túbulo colector. Resumiendo entonces, muchachos, el nefrón es el riñoncito en miniatura. Es él el que se encarga de la filtración, reabsorción y la secreción. Lo que se reabsorbe en cada lugar. Claro, podría la persona no orinar. Y cuando una persona no puede orinar, ese es un defecto que se llama anuria. Y cuando le duele mucho al orinar, ese es otro defecto que se llama Disuria. Disuria, dolor, dificultad al orinar. ¿Y qué sería la hematuria? Sangre en la orina. Sangre en la orina. Sangre en la orina. Muy bien. ¿Y la poliuria? Mucha orina. Mucha orina. ¿Cómo se dice la poca orina? Oliguria. Oliguria. Alessandra, ¿responde eso a tu pregunta? Sí, profesor, gracias. Por favor, tome nota. Ya no hay más tiempo para más. Se nos acabó la hora. Ha sido muy productiva, gracias a ustedes. La próxima clase, por favor, tengan ya las preguntas en su cabecita para que la hagan y podamos aprovechar el tiempo. Recuerden que queda poco. Profe, ¿ya? profe, una pregunta. ¿Qué son compartimentos funcionales? ¿Compartimentos? Sí. ¿De qué están hablando? ¿De la célula? Sí. Dime una clave, dime una clave. No es una clave, es que alguien me ha preguntado. A ver, haz la pregunta completa. Las células eucariotas poseen espacio y carecen de espacio. Y en las claves dice compartimentos funcionales y ribosomas dependentes. Ah, ya. Que carecen, hay organelos, o sea, no membranosos, carecen de membrana. Ribosomas y centrosomas son no membranosos. Por eso son compartimentos que carecen de membrana. Ribosomas y centrosomas. Los demás tienen membrana, compartimentos membranosos. Ayer le decían organelos. Pero cuando digo ayer, no me refiero a ayer lunes, me refiero en sentido figurado. Si no, el señor Pedro va a decir, no, que ayer no, muy poquito tiempo. Muy bien, chicos, no hay más tiempo para más. Nos vemos en la próxima clase. Gracias. Gracias, profe.